nuevo un cordial saludo a todos. En el tema de hoy nos vamos a centrar en la continuación de la expresión génica del tema 8. Nos situamos en la página 223 de nuestro PDF y continuamos con el proceso de traducción o síntesis de ADN, de proteínas, que es, el proceso posterior a la formación de ARNs mensajeros en un proceso que hemos llamado previamente transcripción. Bien, pues en esta página 223 presentamos un poquito cuáles son las necesidades materiales de tipo bioquímico en la síntesis de proteínas, ¿no? Tenemos aquí los ribosomas, que pueden ser eucariotas o procariotas, siempre constituidos por dos subunidades. Vamos a ver que hay una subunidad grande y otra más pequeñita, en donde realmente se van a leer los mensajes genéticos, los ARN mensajeros, ¿no? En la subunidad grande se van a acoplar los aminoácidos previamente transportados por los ARN transferentes, y la subunidad pequeña en la que va un poco a leer literalmente los ARN mensajeros que previamente se han formado en el proceso de transcripción. Siempre se van a utilizar enzimas de diferente naturaleza, con energía, a veces de naturaleza nucleotídica de tipo ATP o GTP o guanosina trifosfato, y básicamente aquí nos indican que una de ellas sería las llamadas enzimas aminoacil ARN transferentes sintetasas, o enzimas que van a sintetizar, formar ARNs transferentes que lleven asociados aminoácidos determinados. Hay 64 transferentes que se van a unir a unos 20 aminoácidos diferentes, y lo va a hacer estas enzimas que se encuentran en el citoplasma y que es un proceso previo a la traducción del mensaje genético. También aquí deberíamos un poco adicionar una enzima también súper importante, que son las peptidiltransferasas, que se encuentran precisamente en la subunidad grande. No tienen naturaleza de aminoácidos, de proteínas, como es el caso del aminofil ARN sintetasa, sino que la enzima que se encuentra en las subunidades grandes, que se llaman las peptidil transferasas, son de naturaleza ARN ribosómicos y se llaman ribocimas, y quizás sea el ejemplo más característico de enzima no proteica y de naturaleza nucleotídica. Finalmente, los ARN de transferencia se van a acoplar, como vamos a ver, a los ARN mensajeros que previamente ya se han unido a la subunidad pequeña a través de zonas complementarias y antiparalelas que hemos llamado anticodones, ¿no? Y realmente hay que saber que previamente se ha unido precisamente mediante estas enzimas los aminoácidos al extremo 3' de esta cadena única del transferente, y que al final los aminoácidos, mediante un enlace ester, van a llegar a los ribosomas para que se sitúen en tres partes determinadas o sitios de la subunidad grande, que se van a llamar sitio o lugar A, aceptor, sitio P o peptidil, y sitio E de expulsión. Vamos a ver cómo funcionan estos tres lugares, que se sitúan, ya os digo, en la subunidad grande, y que son necesarios para que lleguen los aminoácidos y también salgan los transferentes ya sin aminoácidos. Bien, pues el proceso de traducción del mensaje genético conlleva previamente la formación de los ARN transferentes unidos previamente a los aminoácidos. Aquí tenemos la estructura de un aminoácido, de un alfa aminoácido. La RX supondría pues sencillamente el radical correspondiente del aminoácido. Recordemos que hay unos 20 aminoácidos con sus 20 radicales diferentes, ¿no? Bien, pues la enzima que consigue realmente unir este aminoácido al futuro
ARN transferente, que lo tenemos aquí a la derecha, sería la aminoacil ARN sintetasa, teniendo en cuenta que en realidad hay 64 enzimas diferentes. Por ejemplo, habría una glutámico ARN sintetasa que es capaz de unir el ácido glutámico, que sería un radical con CH2COH, básicamente al transferente. ¿Cómo lo va a hacer? Pues mediante la utilización de energía. Es una ligasa, una enzima que necesita energía, y energía lo suministra el adenosin trifosfato. Básicamente la unión de estos dos sustratos, ATP, que sería una coenzima de la ligasa glutámico, ARN sintetasa con el ácido glutámico, pues se formaría un compuesto intermedio donde el ácido glutámico, este aminoácido, quedaría unido al adenosin monofosfato, puesto que este previamente se ha desfosforilado en pirofosfato, que libera en dos ácidos fosfóricos y una cantidad de energía que une provisionalmente el AMP, un nucleótido, al aminoácido mediante un enlace éster. Y ya finalmente con esta, compuesto intermedio, la enzima correspondiente, la glutámico ARN transferente, es capaz de unir este compuesto intermedio a el extremo 3' del transferente correspondiente. El transferente tiene un brazo, hemos visto que hay un brazo aceptor, un brazo T que se va a unir a los ribosomas en el próximo paso que vamos a ver, y un brazo que se llama D, que es el que permite físicamente acoplarse a la enzima correspondiente. Bien. Una vez que se acopla este transferente a la enzima que lleva previamente este sustrato transitorio, ya se produce una transferencia de este enlace éster a realmente el ácido nucleótido. Se produce la hidrólisis del enlace éster entre este aminoácido y el AMP intermediario, y finalmente queda anclado el aminoácido al extremo 3' del ARN transferente, liberándose el adenosin monofosfato, que es un nucleótido intermediario. A este proceso, donde realmente el transferente ya lleva mediante un enlace, repito, éster, el aminoácido correspondiente, a este proceso de formación de este complejo de ARN transferentes con aminoácidos se llama activación de los aminoácidos, y ya os digo que es un proceso necesario y previo a la síntesis de proteínas. En la siguiente presentación, pues tenemos un poquito ya cómo ocurre realmente la formación de ese polipéptido proteína cuando se combinan y acoplan los diferentes componentes que hemos visto en la primera presentación. Aquí nos indican que tiene que haber siempre un ARN mensajero, simbolizado un poquito por esta línea de color gris, donde su extremo 5' es el que tenemos aquí a la izquierda, y realmente a unos pocos nucleótidos del extremo 5' va a haber siempre un codón que se llama el codón de iniciación, que siempre va a ser AUG, y que al final se va a acoplar dentro de esos tres espacios que vemos un poquito en su unidad pequeña, en lo que van a ser los futuros espacios E, P y A. Concretamente, el codón de iniciación del ARN mensajero se une a la zona que posteriormente va a ser la zona de central de la subunidad grande, o zona o sitio P. Afortunadamente nos simplifican un poco el proceso de iniciación de la traducción de mensaje genético, con ausencias de los que se llaman factores de iniciación, que son proteínas que bloquean estos espacios E y A, y que impiden que se acoplen posibles transferentes en el proceso de iniciación, ¿no? Una vez que se acopla el mensajero a la subunidad pequeña con estos factores de iniciación, termina finalmente uniéndose la subunidad grande a este complejo que se llama complejo de iniciación, y ya tenemos aquí básicamente los componentes básicos de la síntesis o biosíntesis de proteínas, donde tenemos las dos subunidades, la pequeña en la parte superior, la grande en la parte inferior,
el ARN mensajero, ¿no? Ya una vez acoplado el codón de iniciación en lo que vemos la posición central que hemos llamado la posición P o pectidil, quedando a su izquierda una posición E de expulsión que veremos ahora que será ocupado próximamente por este transferente ahora en que tiene aminoácidos. Cuando le pierda va a quedar en esta posición, y la posición A de aceptora que está ahora de momento vacía pero que presenta un codón en su mensajero dispuesto a unirse de forma complementaria y antiparalela al anticodón de un transferente que venga y que tenga esta secuencia, ya os digo, complementaria y antiparalela. Si aquí vemos que hay un codón que es uracilo, citosina, pues vemos que el anticodón correspondiente es adenina, complementario a esta uracilo, otra adenina, también complementaria al uracilo, y finalmente una guanina que es complementaria al citosina. Por supuesto, el codón AUG del mensajero presenta también un codón anticomplementario y antiparalelo, que sería uracilo complementario a la adenina complementaria al uracilo y la citosina complementaria a la guanina. Bien, pues una vez que se produce la lectura del primer codón y del segundo codón, lógicamente el ribosoma permite la entrada de ese segundo transferente que tenemos en esta posición. De esta forma terminaría el proceso que se llama un poquito principio de la iniciación de la traducción del mensaje genético. ¿Qué pasa? Pues que en esta zona de la subunidad grande está la enzima que hemos denominado ribocima, de naturaleza ácido de tipo ácido nucleico, es no peptídica, y al final lo que va a producir el enlace peptídico. Fijaros que una de las enzimas más singulares de tipo ARN hace un proceso sumamente esencial como la formación del enlace peptídico entre dos aminoácidos. Recordemos que aquí tenemos un ARN transferente que se ha unido previamente por su enlace o grupo ácido al ARN transferente. Pues bien, lo que hace esta ribocima es hidrolizar ese enlace ester y hacer que este aminoácido realmente se acople al segundo aminoácido que previamente está unido a un aminoácido que tiene el grupo nitrogenado libre. Se produce el enlace peptídico y ya tenemos lo que hemos llamado un dipéptido, es decir, un enlace peptídico con dos restos de aminoácidos. El transferente de la zona peptídica se queda sin su aminoácido y realmente el dipéptido está ahora ocupando, como vemos, la posición no P, sino la posición aceptora. Para terminar el proceso de iniciación, pues lo que se produce es la llamada translocación o desplazamiento del ribosoma hacia el codón correspondiente, que tendríamos que imaginarnos que se encuentra aquí, y de esa forma nos encontramos que el ribosoma produce el desplazamiento también de este transferente que lleva el dipéptido y del transferente inicial o primero que acaba de perder su aminoácido. En tal caso ocupa el transferente sin aminoácido la posición E de expulsión y el transferente que lleva el dipéptido ocupa la posición peptidil, que es el que realmente va a sufrir ahora el siguiente enlace peptídico. Por supuesto, la posición aceptora ahora queda vacía porque se ha desplazado el transferente con el dipéptido y está a disposición de ser leído el tercer codón, aquí AUC, que va a ser complementario y antiparalelo a un transferente que lleve en su brazo del anticodón esta secuencia que vemos que es de tipo complementario. Y de esa forma se produce ya lo que conocemos, empieza a haber la repetición del proceso de proteínas, lo que se denomina elongación de la cadena. La iniciación básicamente sería la entrada de estos dos transferentes y la formación del enlace peptídico, y la elongación sería la repetición un poco del proceso previamente escrito, donde lo que va a ocurrir es nuevamente una nueva enlace peptídico
y un nuevo translocación, desplazamiento, ¿no? Para un poco realmente ver cómo se producía la elongación. Vamos a repetir un poquito el siguiente proceso de formación de un tripéptido. Aquí tendríamos que llegaría el tercer aminoácido, se produciría gracias a la ribosima el enlace peptídico entre el segundo aminoácido que tenemos aquí, que realmente se producía la hidrólisis del enlace éster que unía este dipéptido al transferente. Se rompería este transferente por aquí, por la hidrólisis del enlace éster, y al final quedaría unido mediante un siguiente enlace peptídico por la ribosima con este aminoácido de color amarillo que realmente formaría con su grupo amino libre el enlace peptídico con este grupo ácido que acaba de liberarse por la ribosima. Por supuesto quedaría el tripéptido en la posición que hemos visto aceptora, y este transferente que carece ahora ya del dipéptido estaría libre, y al producirse la translocación se desplazaría a la posición, en la posición de expulsión. Lógicamente ya habría salido y expulsado el primer transferente libre, y este transferente, al ocupar la posición E, deja vacía la posición peptidil, donde realmente ahora se va a desplazar este transferente que lleva ya el tripéptido a la posición peptidil, dejando nuevamente vacante, para que se pueda leer un cuarto codón en el proceso de translocación, un cuarto codón que sería el que está aquí, para que llegue un cuarto transferente y añada su aminoácido a esa cadena polipeptídica, que ya en este caso sería un tripéptido. El proceso continuaría así repetidamente hasta conseguir pues una proteína que, como sabemos, tiene unos 100 aminoácidos correspondientes. Así que habría unas 100 translocaciones del ribosoma, que va leyendo poco a poco desde el extremo 5' al extremo 3' esta cadena de ARN mensajero, que tiene una secuencia de codones característicos y que da la estructura primaria a esa proteína que estamos viendo. El proceso de traducción o de expresión de la información genética termina cuando el mensajero realmente presenta un codón que se llama un codón de terminación o secuencia stop. Aquí nos recuerda, no es necesario que memoricemos, que existen 3 codones stop, y cuando realmente cualquiera de ellos llega, lo que realmente no va a haber ningún ARN transferente que lleve aminoácidos, porque no hay ningún anticodón complementario a estas secuencias, y lo que va a haber es una proteína que está en el citoplasma y que sí va a reconocer estas secuencias stop, y que va a producir la liberación de lo que se llama el complejo ribosomal inicial, ¿no? Aquí se va a separar la ribosoma en la subunidad pequeñita de la subunidad grande. También va a hacer la liberación del mensajero de la subunidad pequeña, y por supuesto se va a liberar el polipéptido, que probablemente tendrá más de 100 aminoácidos, cuando realmente se produzca la hidrólisis de este enlace éster, que permitía unir el aminoácido al extremo 3' del transferente, del último transferente que había llegado. Se produce la liberación de la proteína y se puede decir que el proceso de expresión génica acaba de terminar. Empezamos con la formación de mensajeros y acabamos con la formación de una secuencia primaria determinada específica de aminoácidos, que se corresponde con la secuencia también primaria de nucleótidos en los ADNs y por supuesto en los ARNs formados a partir del gen de tipo ADN. Nos dicen que según se van realmente produciendo las cadenas polipeptídicas, la unión de aminoácidos, se están produciendo la estructura secundaria, recordemos, de alfa hélice o de lámina beta, e incluso se producen plegamientos de estas regiones alfa y beta en estructuras globulares o filamentosas, fibrosas, lo que hemos llamado estructura terciaria de las proteínas. Y una vez que se liberan, pues esas proteínas quedan a disposición de la célula para que se utilicen según sean necesarias.
Hay que tener en cuenta que los ARN mensajeros pues no solamente van a ser leídos por un solo ribosoma, sino que pueden ser sintetizados, y es lo que es habitual, por varios ribosomas a la vez, ¿no? Cuando estos ribosomas se encuentran en el citoplasma, pues forman unas cadenas muy singulares que se pueden ver al microscopio electrónico. Aquí lo tenemos en esta imagen, y realmente hay que interpretarlos como un mismo ARN mensajero que, como vemos, tiene diferentes ribosomas, que en realidad no son el mismo, sino diferentes ribosomas en diferentes etapas de la elongación de la cadena. Por ejemplo, si este es el extremo 5', este es el primer ribosoma que acaba de llegar, y que apenas acaba de formar una cadena polipeptídica, y este sería ya el segundo ribosoma que acaba de llegar hace ya un cierto tiempo, y que vemos que hay una cadena aquí en color verde que simboliza la cadena polipeptídica. Por supuesto, este ribosoma se ha formado el complejo ribosomal unos minutos antes que este, y es un poco ya más antiguo, y por tanto las cadenas de proteínas son un poco más largas, ¿no? Según avanzamos en el extremo 3', que seguramente este podía ser el codón de finalización, pues vemos que los ribosomas que se han acoplado antes que los que van a su izquierda, pues tienen cadenas polipeptídicas cada vez un poco más largas. Aquí no lo deja muy clara, pero dice que son cadenas de proteínas en formación. Y lógicamente este sería el extremo 3', el extremo final, y por tanto seguramente el extremo donde este está ya leyendo el codón de finalización o codón stop. La interpretación de esta imagen coloreada es que realmente aquí tenemos este polirribosoma o conjunto de ribosomas que están asociadas a cadenas polipeptídicas, que le da un carácter un poco más opaco y más abultado a las zonas verdosas de este complejo ribosomal múltiple de polisomas o polirribosomas. Recordar un poquito que tienen dos posibles nombres, polirribosomas o polisomas, que también se llaman abreviadamente. Bueno, en la siguiente presentación, pues no la vamos a estudiar detenidamente, pero es lo que se llama el modelo de Operon de dos científicos franceses muy conocidos. En los años 60 propusieron la teoría del Operon, donde dijeron cómo se regulan los genes. A saber que es conocido de que cada célula presenta toda la información genética necesaria para hacer las 30.000 proteínas en que puede presentar un ser humano, por ejemplo, o un mamífero superior, ¿no? Bien, pues de esas 30.000, seguramente en cada célula solo a lo mejor una décima parte o un 20% de las genes totales se expresan, y el 80% quedan inactivadas, ¿no? Sencillamente una célula que va a formar hemoglobinas, una célula sanguínea, no necesita formar proteínas en grandes cantidades de tipo, por ejemplo, colágeno, ¿no? Y las células se especializan en formar solo, o por lo menos unas pocas células con un tipo determinado de proteínas. Pues bien, la regulación de por qué se expresan unas proteínas y otros genes quedan inactivados viene definidas inicialmente por el Operon lactosa, donde los científicos franceses que os he comentado, François Jacob y Jacques Monod, pues nos descubrieron que el gen presenta varias zonas que llamaron genes reguladores, genes promotores, que ya conocemos que son la zona donde la ARN polimerasa se va a unir y va a leer de 5' a 3' el mensaje genético, los mensajeros, pero cerca de ella hay una zona que se llama un gen operador, que tiene la función un poquito de permitir que entre o no la ARN polimerasa a la zona promotora. Este operador actúa como una especie de llave que abre o cierra la luz, y realmente si está bloqueado por sustancias, generalmente son proteínas que se acoplan a él, pues al final está inactivado el gen, y hasta que esas sustancias del operador no se liberen, no se activa
la síntesis de los mensajeros. Precisamente el gen regulador es el que codifica ciertas proteínas de bajo peso molecular que se suelen acoplar al operador, y cuando se acoplan el proceso de transcripción de mensajeros está inactivado porque la ARN polimerasa no puede actuar. Aquí tenemos un poco representado el esquemita. El operador en rojo está bloqueado porque hay una sustancia represora que precisamente ha sido formada por el gen regulador. La zona promotora queda un poco bloqueada y no es accesible a la ARN polimerasa, y por tanto la transcripción no está ocurriendo hasta que se libera por algún sustrato, que suele precisamente ser el sustrato que inicia el proceso de la reacción correspondiente. En este caso se descubrió que para que se hidrolice la lactosa, este disacárido, es precisamente el sustrato el que se acopla a este gen o proteína represora, y al final su unión produce la liberación del complejo represor. Se queda el operador desbloqueado y la ARN polimerasa va a formar el ARN mensajero. Bien, es solo curiosidad, pero hay que saber que los genes casi siempre se encuentran inactivados, y seguramente algunas sustancias activan el proceso de formación de mensajeros, que en este caso, por ejemplo, lo que se va a formar a través del mensajero y de la síntesis ribosomal, una enzima que es precisamente la que va a hidrolizar a la lactosa, y que sería en este caso la enzima lactasa. Una vez que se produzca la liberación de lactasa, se va a hidrolizar el enlace o glucosídico de la lactosa. Recordamos que era un enlace beta 1,4 entre la galactosa y la glucosa, y una vez que se rompe ese enlace glucosídico ya no es capaz de desbloquear el proceso del operador inactivado, y por tanto se dejan de formar enzimas lactasas que nuevamente permiten que con el tiempo los niveles de lactosa vuelven a elevarse y activarse el gen de la lactasa. A veces el proceso es de tipo hormonal, la activación de genes, y nos dicen que las hormonas esteroideas, que hemos visto que son las hormonas sexuales, o las hormonas que derivan del colesterol, como la aldosterona, pues se introducen a través de la membrana celular correspondiente de la célula diana, se acoplan a unas proteínas receptoras, que aquí están simbolizadas con un color verde, y cuando la hormona esteroidea se acopla a ese receptor de bajo peso molecular, pasa al núcleo de la célula y actúa desactivando el operador de una forma parecida a lo que hemos visto con la lactosa, y una vez que se desactiva el operón correspondiente, ya la ARN polimerasa pues hace el trasquito, forma los mensajeros que van a salir del citoplasma y que van a formar la proteína correspondiente. Sería el caso de las enzimas que hemos visto, de las hormonas esteroideas, que a través de su carácter apolar pueden pasar a través de la membrana plasmática, y por tanto se pueden acoplar al citoplasma. Bien, pues el proceso de regulación tanto hormonal de la expresión génica por hormonas esteroideas, o por el caso del operón lactosa, lo vamos a omitir en nuestros exámenes, puesto que son ya de un contenido algo más complejo para este curso que tenemos. Respecto a la expresión del genoma de los eucariotas, que hemos previamente no lo he comentado, pero es el de células procariotas o sin núcleo que rodee el ADN. En las células eucariotas hay que ver un poquito que el proceso es algo diferente al proceso de las células procariotas, ¿no? Aquí nos dice que existen en los ADNs eucariotas pues un montón de nucleótidos que realmente no tienen ningún tipo de expresión en forma de ARNs mensajeros.
se llaman ADNs basuras, y en el caso de los mamíferos superiores como el hombre se ha calculado que el 80, quizá hasta el 90% del ADN de nuestro material genético, de esos 30.000 millones de bases que hay en nuestra secuencia de ADN, pues realmente no van a ser transcritos a mensajeros, ¿no? En realidad hay muchos ADNs que se llaman altamente repetitivos, que se encuentran duplicados, pero que realmente solo uno de los decenas de genes repetidos se van a expresar. Y también hay ADNs que presentan secuencias intrónicas, secuencias que no tienen sentido y que van a ser eliminadas, ¿no? Luego también hay ADNs que no se sabe muy bien, que son de secuencia simple, o sencillamente son ADNs que por alguna razón nunca se van a codificar. Básicamente, la gran diferencia con los ADNs procariotos es que suelen tener también genes reguladores, promotores, operadores, exactamente igual, pero que en la secuencia del ADN hay unas secuencias aquí en color azulados y otros en color verdoso, pero las azuladas son esas secuencias llamadas intrones o secuencias intrónicas que no tienen significado genético y hay que eliminar una vez que se formen los ARN mensajeros, que se llaman inmaduros y que van a llevar secuencias de mensajero intrónicas complementarias a este ADN y que hay que eliminar previamente antes de que salgan del núcleo. Básicamente lo que hay que entender que en esta diapositiva nos está diciendo que en un cromosoma pues suele haber unos 1000 genes simbolizados con estas letras, que en realidad un cromosoma es una secuencia de nucleótidos y que esta secuencia de nucleótidos generalmente podemos secuenciarla, pueden secuenciarla los científicos y saber a priori cuál va a ser la secuencia de aminoácidos. Se ve claramente que hay secuencias que no van a ser transcritas y esas son las zonas de intrones que no van a tener ningún tipo de, digamos, traducción. Así que hemos visto que los intrones podrían ser a lo mejor algunas secuencias de este tipo que previamente habrá que eliminar en un proceso que hemos llamado de maduración. Muy relacionado con lo que estamos viendo son el proceso de evolución, ¿no? y la relación con el material genético, ¿no? Hay que entender que la evolución de las especies estaba basada en la variabilidad genética. Veremos un poco los principios de Darwin, pero no se puede decir que este material genético que tenemos, el ADN estudiado, sea constante en el tiempo, sino que está cambiando a diario. Incluso en cada división celular es con toda seguridad algún proceso que vamos a ver rápidamente es el que va a provocar cambios en las formaciones de mensajeros y en las secuencias de ADN, y eso se llama mutaciones. Las mutaciones se pueden definir sencillamente como cualquier cambio en la secuencia nativa o natural del ADN, en la secuencia de nucleótidos. Ese cambio puede ser de muchos tipos y vamos a ver un poquito cómo son. Pero según el tipo de células a las que vaya afectado ese cambio en el ADN, vamos a llamarlas células de mutaciones somáticas, de células somáticas. Si afectan esos cambios a las células no reproductoras, las somáticas van a ser las células que forman todos nuestros tejidos, y generalmente las mutaciones somáticas van a conllevar pues un proceso de alteración del fenotipo de la persona que lo lleva y seguramente van a tener taras físicas que pueden ser a veces mortales, ¿no? Un caso de mutación somática sería pues esas mutaciones que ocurren en caso de irradiación solar ultravioleta, donde nuestras células de la piel, las epiteliales, se rompen su material genético, su ADN, literalmente por la luz ultravioleta, y al final esas zonas que regulan las mitosis de las células epidérmicas se rompen, se produce esa desregulación y se produce el cáncer epitelial, el cáncer de piel, que se debe sencillamente a la rotura seguramente de las zonas génicas que regulan la división celular. Bien,
un cáncer de piel puede conllevar en el peor de los casos a la muerte del individuo, pero no serán heredables. Las personas que tienen cáncer de piel pueden tener sus células germinales intactas y no habrá ningún tipo de alteración en la descendencia, ningún tipo de cáncer. Si hay mutaciones germinales, esas sí van a transmitirse a sus gametos y por tanto en la fecundación van a llevar esa alteración en su ADN y van a ser realmente repercusibles en el descendiente, que seguramente por selección natural van a ser eliminadas, pero que a veces sorprendentemente esos cambios en el material genético pueden conllevar a una mejora del individuo y por selección natural estos individuos mutados suelen tener mejores características de supervivencia y van a sobrevivir mejor que las personas o los ADNs nativos o intactos, ¿no? Si analizamos un poco cómo son las mutaciones o cambios en el ADN, las vamos a clasificar en tres tipos. Las cromosómicas, que afectan a la forma del cromosoma, las génicas, que afectan a la secuencia de nucleótidos de un gen en el ADN, y las genómicas, que afectan al número de cromosomas. Y se van a llamar genómicas, a diferencia de las cromosómicas y génicas que vamos a ver inmediatamente. Aquí las mutaciones génicas, que son las que hemos comentado, que afectan a la secuencia de nucleótidos, pues las tenemos que memorizar con varias alternativas o posibilidades, ¿no? Aquí tenemos tipo de mutación, pues organismos no mutados, que tendríamos una secuencia de ADN que nos dan a elegir, por ejemplo, aleatoriamente esta. Su mensajero, como vemos, va a ser de forma complementaria, antiparalela esta secuencia, y la proteína, usando el código genético, que no hay que memorizar, pero sí saber utilizar, pues sería una secuencia de aminoácidos, de esta cadena de aminoácidos determinada. Utilizando un símil lingüístico, pues si no está mutada, pues se suele saber leer el significado del mensajero, y en este caso 2 por 2 son más que 1, un significado que en principio se puede entender por cualquier célula. Pero las mutaciones que se llaman transiciones son las que afectan a un cambio de una base púrica de tamaño grande por otra base también púrica, en este caso una adenina por una guanina o una guanina por una adenina. Sería una transición o mutación génica de tipo transición, ¿no? Aquí en rojo nos sitúa, nos identifica la mutación génica, que como vemos es muy parecida a la secuencia del ADN, pero vemos que hay una pequeña diferencia. En lugar de citosina, adenina, guanina, tenemos una guanina en el nucleótido central, que es una base púrica, al igual que la adenina. Pero ese cambio produce un mensajero diferente y utilizando el código genético un aminoácido diferente, ¿no? En lugar de valina, se forma otro que se llama alanina. Pero sería una mutación de tipo transición porque cambia una base púrica por otra base púrica. Al final, siguiendo el símil lingüístico, pues nos cambia un poco el sentido de esta letra, de estas palabritas, y 2 por 2 sen, en lugar de son, ya sen es un error ortográfico que más o menos parece que se puede terminar de leer porque más que uno se intuye el significado de la palabra. Las transiciones, por tanto, suelen ser cambios de un solo aminoácido y por tanto es posible que aunque la alteración sea no deseable, pues no sea letal para el individuo que la exporta. Las transversiones son muy parecidas y serían donde una base púrica es cambiada por una pirimidínica o al revés, ¿no? Aquí tenemos una base pirimidínica en el mensaje original, que va a mutar a una base púrica por guanina. La citosina se sustituye por, la adenina se sustituye por la citosina, la base púrica se sustituye por la pirimidínica y al final el mensajero también cambia y el aminoácido que se va a producir sería la glicina o la glicocola, que como vemos es diferente a la alanina, pero sobre todo diferente a la valina, que es el aminoácido original. El significado cambiaría y en lugar de son, pues son sin, ¿no? Y el resto de los aminoácidos permanecerían y 2 por 2 sin más que 1 sigue teniendo
poco significado en el cambio de la frasecita y se puede intuir que se puede entender el mensaje genético, ¿no? La inserción ya sería más compleja, puesto que se habla de inserción cuando se añade, se insertan un nucleótido de cualquier tipo, de base púrica o primínica, a uno de los nucleótidos del ADN, ¿no? Aquí tenemos una inserción de timina que se inserta justo antes de la citosina y la adenina de nuestro gen natural, de nuestra secuencia de nucleótidos. Insertamos la timina por alguna causa y al final este codón es el que se va a leer, que como vemos pues tiene una lectura completa diferente, ¿no? Se va a producir la serina, pero si nos fijamos, a partir de esta inserción todos los demás nucleótidos han cambiado completamente, puesto que los nucleótidos se leen de 3 en 3. Este nucleótido que ha quedado desplazado, la guanina, ahora va a formar parte del siguiente codón, guanina, adenina, citosina, que lo tenemos aquí, y que va a formar en la traducción del mensaje genético un aminoácido completamente diferente al original. Así que las inserciones sí son dramáticas, porque a partir de ese punto de inserción el resto de la cadena polipeptídica carece de sentido y nos está diciendo que en el símil lingüístico pues 2 por 2 se entienden, pero el resto de las palabras son inteligibles y por tanto esa proteína podemos decir que es inservible en principio, porque es completamente diferente a las anteriores, a las transiciones y otras versiones y por supuesto a la situación no mutada. Y una delección ocurre exactamente igual, se llama delección cuando se pierde un solo nucleótido de la cadena nucleotídica, y aquí pues nos están diciendo un poquito cuál va a ser la delección de nuestro ACG. Si se delecciona este nucleótido, es posible que el siguiente nucleotídico tome a formar parte de este nucleotídico, y puede ocurrir que o bien sea un aminoácido completamente diferente y por tanto toda la secuencia, o incluso, como en este caso lo ha hecho más dramático, ese nucleótido realmente incluido forme parte de un codón stop y que al final la cadena se pare a partir de esa delección. Puede ocurrir que se forme un codón stop aquí, como en este caso, o sencillamente el resto de la cadena, aunque no formen codones stop, va a ser completamente diferente y va a ser un proceso parecido a la inserción. Así que inserciones y delecciones son procesos que conllevan a proteínas con secuencias primarias muy diferentes y son mutaciones que posiblemente serán mutaciones letales si esa enzima o esa proteína es esencial para el desarrollo del individuo. Las mutaciones genómicas, recordar que eran mutaciones donde cambiaba el número de cromosomas de la especie correspondiente. Tomando un poquito el caso humano, recordar que tenemos 46 cromosomas en la especie humana y que cualquier cambio en ese número de 46 se llamaría mutaciones genómicas o del genoma humano. Pueden ser dos tipos, las euploidías o cambios auténticos en las dotaciones genéticas del individuo, o las aneuploidías o cambios en el número de una dotación genética. Recordar que los seres humanos y en general los reino animal son individuos que se llaman disómicos, tienen dos juegos genéticos diferentes, uno procede de la madre y otro procede del padre. Se llaman individuos disómicos y a nivel citológico diploides, ¿no? Es el término equivalente, pero estamos hablando ahora de ADNs y vamos a utilizar el término disómico. En el caso humano pues tenemos 46 cromosomas y una dotación haploide femenina sería de 23 y la otra dotación monosómica masculina sería también de 23 cromosomas para formar esos individuos disómicos o diploides de 46. Pues bien, las euploidías, en el caso de los mamíferos como nosotros,
son letales, ¿no? Pero no así las euploidías en el caso del reino vegetal, donde aumentar el número de dotaciones normales, ser diploides es lo normal, y pasar a 3 dotaciones, serían individuos triploides, o 4 dotaciones tetraploides. Digo que en el mundo vegetal incrementar las dotaciones monoploides o haploides serían beneficiosas para los vegetales, y en general se suelen decir que aumentan pues el peso de los de las semillas o el grado de desarrollo del vegetal. Pero en el caso de los humanos y de los mamíferos en general, las euploidías van a llevar a la muerte. Una monoploidía sería el que, en lugar de tener 2 dotaciones cromosómicas, que se suelen llamar 2N, pues se quedaría con una dotación materna o paterna, sería haploide o monoploide y sería mortal. No hay individuos humanos que tengan, en lugar de 46, 23 cromosomas, ¿no? Tampoco hay individuos humanos que presenten poliploidías de 3 juegos cromosómicos de 23, 23 y otros 23 cromosomas. Y tetraploides, en un caso también, serían posibles. Lo más importante es que los triploides se simbolizan como 3N, tetraploides 4N, y poliploides son aquellos que presentan más de 4 dotaciones cromosómicas haploides, ¿no? Recordar que los tetraploides son muy frecuentes en el mundo vegetal, y para entendernos, pues las especies de trigo y cebada o de cereales en general actualmente son tetraploides, a diferencia de las cebadas y trigos o cereales en general nativos y salvajes silvestres que se llaman, que son como habitualmente son diploides, pero por selección artificial los agricultores han ido cogiendo estas mutaciones espontáneas que aparecen en la naturaleza y han ido seleccionando los individuos triploides y tetraploides, y actualmente los cereales que se están consumiendo a diario en la alimentación humana son de variedades de cereales tetraploides. Bien, si incorporasen en lugar de un juego cromosómico de la misma especie otro juego de otra especie diferente, se llaman poliploidías, y esto suele ser frecuente también en el mundo vegetal, pero imposible en el mundo animal. En el caso de las aneuploidías, pues hay que saber que es el cambio que hemos visto en el número de cromosomas de una dotación haploide de las 2 que tenemos, ¿no? Y en ese caso puede ocurrir que de 2 cromosomas que existen en esa dotación diploide, tenemos por ejemplo 2 cromosomas 1, 2 cromosomas 2, 2 cromosomas 3, pues de ese juego que se llama disómico, pues solo haya uno de los 2. En tal caso se llaman monosomías. Y tenemos un ejemplo de monosomía en el síndrome de Turner, que es una monosomía muy frecuente, puesto que de los 2 cromosomas sexuales, el XX en el mundo femenino y del XY en el mundo masculino, falta el cromosoma, un cromosoma que puede ser el X o el Y, ¿no? Cuando un individuo se dice que tiene una monosomía X0, intentando representar por 0 la ausencia de cromosoma X o de Y o de cromosoma Y, decimos que tenemos cromosoma de Turner, y como en cualquier aneuploidía humana o de los mamíferos va a conllevar siempre alteraciones no deseables, ¿no? En el caso del síndrome de Turner, de cariotipo X0, para entendernos, tendría de los 46 cromosomas solamente 45, y dentro de los cromosomas sexuales sería X y nada más. Pues son personas de sexo femenino, pero de escaso desarrollo físico y mental, y además con apariencia un poco infantil, son apariencia de niñas que todavía no han llegado a la madurez sexual, y que generalmente, por tanto, van a ser estériles durante su vida y no tienen capacidad de formación de óvulos. Sería un ejemplo de monosomía que sí está presente en la especie humana, pero que realmente no es deseable. Las trisomías son aún todavía más frecuentes,
y sería en este caso de que hay, en lugar de 2 cromosomas habituales en los individuos disómicos, pues hay 3 cromosomas, que se repite uno, por decirlo así, de más, ¿no? Es muy típico la trisomía del cromosoma 21, que no veo aquí, y que forma lo que conocemos como síndrome de Down, donde esas personas tienen 3 cromosomas 21 en lugar de los 2 habituales, ¿no? Como vemos, el incremento en el número de dotación cromosómica del cromosoma 21 pues no mejora a la especie, sino que el individuo realmente se encuentra con menores capacidades físicas y desarrollo mental que las personas normales, ¿no? Suelen ser personas que suelen tener a los 50 o 60 años una muerte prematura porque el sistema circulatorio, el corazón, realmente tiene un desarrollo físico inadecuado y suelen producirse paradas cardíacas. Pero los cromosomas sexuales también son muy frecuentes y en este caso el cromosoma X está multiplicado o presente en número 3, ¿no? Lo que se llama el síndrome del triple o triplo X o Superwoman, porque presentan 3 cromosomas sexuales X, sería XXX, y en ese caso también pues hay que ver que las alteraciones físicas y mentales son no deseables, ¿no? Son personas de sexo femenino, de estatura incluso más habitual que sus hermanas, pero que tienen una falta de coordinación motora importante, realmente como que sean muy altas no andan rápidamente, les cuesta un poco el movimiento de correr mucho y además presentan esterilidad y son incapaces de reproducirse. El cariotipo o conjunto de cromosomas de tipo XY es lo que se llama el individuo de duplo Y o supermacho y que también, como vemos, presenta unas características tampoco deseables. Son personas de sexo masculino, pero generalmente más altas que sus hermanos, y con una agresividad excesiva, ¿no? Suelen ser personas que terminan en la cárcel por asesinatos o por procesos de violencia, ¿no? Van asociados también a una falta de fertilidad y a una disminución del coeficiente intelectual respecto a sus hermanos que tienen una adopción cromosoma XY o de varón normal. Y el síndrome de Klinefelter, pues básicamente sería algo parecido al duplo Y, donde en realidad lo que se repite no es el cromosoma Y, sino el cromosoma X. El síndrome de Klinefelter sería el XX e Y, y son personas que realmente también tienen una estatura un poco superior a la media de sus hermanos, pero que tienen unos problemas de desarrollo genital importante. En principio tienen aspecto masculino, pero son incapaces de producir gametos masculinos, son estériles y especialmente el torso superior pues tiene un desarrollo mamario acentuado y del torso para abajo, de cintura para abajo, pues tienen sus genitales masculinos atrofiados. Como vemos, sería también una trisomía, puesto que se repite el cromosoma sexual X o Y, se repite una vez más de lo deseado. Y un poco para ir terminando, lo más importante, aquí nos habla de las trisomías de los cromosomas sexuales, lo que hemos visto el supermacho, cómo se producen solo a título de curiosidad. Pues generalmente los gametos masculinos, este espermatozoide solo debe llevar un cromosoma Y. Por alguna alteración de la meiosis que vamos a estudiar, pues en lugar de llevar un cromosoma Y lleva 2 y por tanto cuando produzca la fecundación de un óvulo con su único cromosoma X, recordamos que en la formación de gametos solo va a haber de ese par de cromosomas homólogos o disómicos, solo va a llevar uno, el cromosoma X de la mujer solo va a llevar un cromosoma X, pero aquí por alteraciones de la meiosis va a llevar en lugar de 1 o 2 cromosomas y se va a producir lo que hemos llamado el síndrome del duplo Y o supermacho con esta trisomía que hemos visto, ¿no?
En el caso de síndrome del triple X o Superwoman, pues ocurre lo mismo. En este caso, el gameto masculino está bien, pero el óvulo femenino no ha producido una meiosis adecuada y en lugar de llevar un cromosoma X lleva dos y se produce esa trisomía del cromosoma X con esas características de superhombre que hemos llamado el síndrome del triple o triplo X, con características indeseables, ¿no? En el caso de este síndrome de Klinefelter, pues sería algo parecido. Generalmente los espermatozoides se forman bien, pero en las mujeres, sobre todo a partir de los 40 años, su ovulación no es muy correcta y forman óvulos alterados que presentan dos cromosomas X en lugar de uno, y tras la fecundación se pueden desarrollar, en algunos casos se piensa que hay un 50% de abortos que no llegan a tener nacimientos, pero el otro 50% sí sale con el síndrome de Klinefelter, que hemos visto que son individuos que a veces se llaman hermafroditas, malamente, puesto que realmente no son ni hombres ni mujeres y por supuesto su aparato reproductor masculino no está formado adecuadamente. Respecto a las mutaciones cromosómicas que se nos habían olvidado, son aquellas que afectan a la forma de los cromosomas, ¿no? Y realmente hay que saber que son de varios tipos, ¿no? Las deleciones con C, con una sola C en lugar de dos, las deleciones son la pérdida de un fragmento cromosómico que servía perfectamente, ¿no? Pero que ha formado, como vemos aquí, una especie de bucle por alguna, digamos, apareamiento de bases complementarias y se ha producido una ruptura espontánea y una pérdida definitiva de este cromosoma, que al ser deleccionado tiene una longitud más corta y que ha perdido unos genes que seguramente serán vitales para la supervivencia del individuo. Las delecciones en principio no deberían ser realmente viables y serían ejemplo de mutaciones letales que a veces antes del nacimiento, durante la gestación, pueden producir abortos prematuros en la persona que lleva. Una duplicación sería sencillamente pues un incremento de los genes que hay sobre digamos el estado nativo natural del individuo, ¿no? Aquí, por ejemplo, el cromosoma 1 tiene esta longitud, el cromosoma 2 también, pero por procesos de complementariedad de bases, a lo mejor el cromosoma 3 y 4, que no tienen nada que ver porque son cromosomas diferentes en genética, pueden tener secuencias complementarias que produzcan apareamientos transitorios y que al final se lleve, por ejemplo, el cromosoma 3 algunos genes asociados al cromosoma 2 y se produzcan repeticiones de genes que no deberían existir, ¿no? Y este cromosoma 3, como vemos, es bastante más grande que el cromosoma 4, que sería su longitud natural, porque se ha llevado genes que previamente se habían formado en la duplicación del ADN. Y el cromosoma 2 se ha quedado un poco más corto. En realidad esto de duplicación no es correcto, sino que es una especie de traslocación. Veo que este cromosoma tiene realmente este fragmento que es mayor y que proviene del cromosoma 2, en lo que se llama una traslocación. En realidad una duplicación sería pues una secuencia repetitiva de un gen, que podría ser el gen, por ejemplo, C, que se vuelve a repetir porque el ADN polimerasa, por alguna razón, ha hecho dos veces la síntesis de este gen y presentamos que el gen C debería presentarse solamente una vez en este cromosoma y aquí se presenta dos. Aquí este ejemplo no me gusta mucho como ejemplo de duplicación. Las translocaciones serían lo que sí os estoy comentando, donde un fragmento de un cromosoma homólogo o no homólogo va a pasar por algún cambio en los procesos de división celular, seguramente de un cromosoma a otro. Aquí, por ejemplo, nos dice que la zona del centrómero, la zona de unión de los dos cromátidas que vamos a ver o moléculas del ADN que se han duplicado antes de la división celular, pues se rompe y en teoría si hay una fracción o ruptura de los centrómeros, ambos cromosomas, que pueden ser el cromosoma 1 y cromosoma 5, completamente diferentes, pues luego
suele haber ligasas que vuelven a recomponer los cromosomas, pero por equivocación esos fragmentos que están un poco bailando en el nucleoplasma se pueden un poco unir equivocadamente a otros cromosomas, ya que hay una translocación de este cromosoma, por ejemplo 5 al cromosoma 1, y este fragmento del cromosoma 1 pasa a formar parte del cromosoma 5 y por tanto tenemos dos nuevos cromosomas traslocados de forma recíproca y se llaman traslocaciones o pasos de fragmentos de un cromosoma distinto a otro de otro no homólogo diferente. Las inversiones también suelen ocurrir de que dentro del mismo cromosoma a veces haya apareamientos espontáneos en la cadena del ADN por nucleótidos complementarios, se formen bucles, se suelen romper de forma espontánea por alguna razón, se lo vuelven a recuperar su reinserción, pero en lugar de formarse la secuencia normal, se va a formar alterada y se va a invertir, ¿no? Aquí, por ejemplo, teníamos una secuencia A, B, C, y al girar el bucle se ha roto en esta zona, pero el pegamiento, por decirlo así, la unión no es de B a C, sino de C a G, y tenemos aquí una nueva forma del cromosoma donde se invierte un poco la secuencia de genes en el cromosoma, de ser A, B, C, D, E, F, G, pues pasa a ser A, B, F, E, D, C, G, GH. Hemos visto que por tanto la secuencia se va a invertir. Bien, pues estos son mutaciones que suelen conllevar a procesos cancerosos. En el caso humano, cualquier alteración cromosómica en la forma, tamaño o estructura de los cromosomas por deleciones, por duplicaciones, por translocaciones e inversiones, suelen conllevar a que esos genes suelen afectar a la zona de interrupción de las mitosis, y cuando se altera esa interrupción pues se provocan mitosis alocadas, que es lo que conocemos como tumoraciones o células cancerosas en constante división mitótica. Aquí nos habla de ejemplo de mutación cromosómica, un ejemplo de síndrome de Down familiar, donde se producen translocaciones que hemos visto entre el cromosoma 21, que es muy pequeñito, y el cromosoma 14, ¿no? Aquí el cromosoma 14, el más largo, a lo mejor se puede unir físicamente a este cromosoma 21 muy pequeñito, y al final, durante los procesos de formación de gametos, pues se van a formar cromosomas, como vemos, traslocados, que cuando se unan a otros cromosomas van a unirse al cromosoma nativo, pero también al cromosoma homólogo. Y en los procesos de formación de gametos, este cromosoma traslocado se va a unir a su cromosoma homólogo en su parte inferior y a su cromosoma homólogo a su parte superior. El resultado es que van a llevar trisomías 21. Por ejemplo, aquí va a llevar esta trisomía 21 porque va a llevar un cromosoma tras la fecundación masculina y la fecundación femenina de 3 cromosomas 21. Bueno, este ejemplo sencillamente no lo vamos a estudiar en profundidad, pero sí saber que las deleciones, translocaciones suelen conllevar alteraciones cromosómicas de trisomías 21 o más frecuentemente a los procesos cancerosos que he comentado. Respecto a los agentes mutagénicos, no los vamos a estudiar en profundidad. Sencillamente hay agentes físicos como la radiación ultravioleta, que conocemos que produce cánceres epidérmicos en la piel, ¿no? Son básicamente pues procesos donde se alteran un poquito las estructuras del ADN, y por ejemplo la radiación ultravioleta, que sepamos lo que ocurre es que se alteran estos anillos de pirimidina, se distorsionan y se producen una inhibición de la replicación del ADN, y por tanto suelen conllevar a alteraciones en la división celular.
Agentes mutagénicos de tipo químico, pues hay muchas sustancias conservantes y colorantes, como el ácido nitroso, que se utiliza mucho para la conservación de embutidos y que en altas cantidades pues transforman químicamente la citosina en uracilo o la adenina en un nucleótido parecido a la adenina, pero que en realidad provocan errores en la aplicación del ADN y por tanto mutaciones a medio o largo plazo, o bien somáticas o bien germinales, que son más trascendentales. Agentes alquilantes pues son agentes que realmente añaden sustancias químicas adicionales radicales metilo o alquilo E, que básicamente van a cambiar la forma de esos nucleótidos y las replicaciones del ADN van a ser un poco alteradas, ¿no? También hay sustancias que se llaman intercalantes, que se introducen entre base-base nitrogenada y alteran un poco la secuencia de bases como si fuese una inserción de nucleótidos. Bien, no vamos a estudiar los agentes mutagénicos, pero que sepamos que existen básicamente de tipo físico y de tipo químico. Y ya para terminar este tema, pues hay que saber un poco la importancia que nos van a preguntar a veces en los temas de lavado, cuál es la importancia de las mutaciones respecto al proceso evolutivo de las especies, ¿no? Recordamos que hemos estudiado en el curso pasado la evolución darwiniana o la evolución por selección natural, que está basada en 3 principios básicos que todavía hoy en día se mantienen, ¿no? Los 3 principios básicos de la selección natural serían los 3 que ponen aquí. Veo que hay 4, vamos un poco a recordarlos y a ver un poquito qué tiene que ver esos 3 principios básicos darwinianos con las mutaciones, ¿no? Bien, pues hay que recordar un poquito que existe una enorme variabilidad individual entre los individuos de una especie, no solamente de una especie, sino incluso de una misma familia, ¿no? Si vemos a los hermanos, algunos son más altos, otros tienen una coloración de ojos y de la tez del pelo y de la piel diferente, en fin, no hay 2 hermanos, ni siquiera aunque sean gemelos uniutilinos que sean genéticamente idénticos, y se acepta que hay una variabilidad individual en cualquier especie, da igual que sea la especie humana o cualquier especie animal o vegetal que queramos visualizarlo. Son diferentes los individuos porque hay diferentes básicamente ADNs. En realidad esa diferencia entre los ADNs está basada en la mutación. Realmente la variabilidad entre los individuos de una especie está basada en la mutación diferente en el ADN de los individuos que conforman esa especie. Pero por selección natural sabemos que esa variabilidad va a ser seleccionada según la supervivencia del más apto. Si tenemos una piel blanca, por ejemplo, y una piel oscura entre 2 hermanos, puede haber perfectamente en la raza negra algún hijo que haya salido albino por mutación, y entre esos 2 individuos, el individuo de piel oscura y color blanco, pues va a haber una selección frente al menos apto al medio ambiente en que se encuentra. Lógicamente el hermano albino en un clima extremo como es el clima tropical africano, pues va a tener seguramente una cáncer, una tumoración de piel, y va a morir tarde o temprano, y por tanto el albinismo en zonas calurosas es digamos, mutación no deseable. Sin embargo, si esas mutaciones ocurriesen en climas nórdicos del hemisferio norte, en Suecia, por ejemplo, donde hay poca luz, pues un individuo de piel de color muy claro, un individuo albino, tiene más capacidad de formar vitamina D en esos climas de escasa insolación que sus hermanos de tonalidades normales. No hace falta que sean negros, ¿no? Pero cuanto más oscura, menos síntesis de vitamina D y por tanto más problemas de formación de huesos y de raquitismos, que es el problema asociado a la falta de vitamina D. Pues el albinismo, como sabemos, es muy frecuente en las zonas del hemisferio norte y realmente se debe a que permiten sobrevivir mejor que los individuos no albinos. Bien,
realmente el tercer principio darwiniano es la lucha por la existencia que estamos comentando, ¿no? Cuando tenemos una falta de recursos en el medio natural, suele haber que entre los propios hermanos el que esté más apto para sobrevivir se lleva el recurso, que suele ser un recurso alimenticio. Volviendo al tema de los albinos, pues seguramente en caso de dos hermanos africanos, uno negro y otro de piel albina, lógicamente el que va a estar físicamente menos apto para buscar alimentos sería el individuo albino, y por tanto el individuo negro es el que va a tener una lucha por la existencia mejor que su hermano, y es el que realmente va a ser seleccionado por selección natural, el individuo de piel oscura, a diferencia de el individuo albino, que va a tener menos supervivencia en la naturaleza al buscar un recurso muy escaso como es el recurso alimenticio. Bien, pues esos tres principios: variabilidad individual o variedad genética por mutación, supervivencia del más apto ante la inexistencia de recursos para todos, hace que la mutación sea el principal factor de selección natural y por tanto de formación de nuevas especies. Cuando los individuos van seleccionándose generación tras generación, acaban acumulando muchas mutaciones que terminan formando especies diferentes, ¿no? En el caso de la especie humana, sabemos que el Homo sapiens viene de otras especies africanas y que se han ido seleccionando no solamente en el color de la piel, sino también en el desarrollo intelectual, desarrollo físico, la estatura, en fin, son una acumulación de mutaciones que realmente no tendrían lugar si no habría mutaciones previas de tipo cromosómico, numérico o genético, que al final por selección natural terminan formando nuevas especies. Hay un segundo motor en la evolución de los individuos, que es la generación de variabilidad durante la meiosis, que todavía no hemos estudiado, pero que vamos a ver que la meiosis produce un proceso de recombinación génica entre cromosomas homólogos maternos y paternos y maternos, y al final se forman en los gametos finales, tras la recombinación cromosómica, el crossing over que se llama a veces en inglés, pues forman cromosomas nuevos y por tanto gametos inesperados que crean mayor variabilidad. Pero en el fondo no existe variabilidad sino hay mutación, y aunque la meiosis o el sobrecruzamiento sea un ejemplo de incremento de variabilidad, en último caso es la mutación la que crea variabilidad y por tanto es el motor de la selección natural y de la evolución de las especies. Aquí en las páginas siguientes nos habla un poco de las nuevas teorías neodarwinistas que asocian conceptos de Darwin a la genética y a otros, ramas de la ciencia como la paleontología, pero nosotros en este año no vamos a estudiar estos conceptos que sobrepasan nuestro nivel y vamos a dejar, por tanto, a este tema de la expresión genética en este punto, olvidándonos un poquito de lo que estamos viendo de la genética y de la evolución, que no vamos a estudiar, yo os digo, en ningún caso. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente tema.